Bienvenidos a la unidad de lo diverso. Hola amigos, mi nombre es Dalmiro Ochoa y esto es la unidad de lo diverso. Todas las tradiciones religiosas y espirituales han evolucionado desde su propio origen hasta nuestros días. Y en ese proceso, ideas fuertes han sucumbido, dando paso a otras mucho más fuertes. Unas ideas sucumbieron por el poder de las armas, otras por el poder del poder y otras por repetición obligada. Las verdades dictadas en un momento, hoy día, por el pasar del tiempo ni se nombran. Es más, son consideradas herejías, aunque no siempre fue así. Hubo momentos en que ideas que hoy nos parecen absurdas dentro de una tradición era el pensamiento que se proclamaba desde los atrios y lugares de adoración. Grandes pensamientos místicos que chocaron con los intereses de los gobernantes y sus lacayos sacerdotales. Hoy les invito a recordar un pensamiento que fue motivo de grandes discusiones teológicas, de divisiones, de muertes al interior de la Iglesia Católica del siglo III. Hoy quiero hablarles de la cuestión arriana. Arrio fue un sacerdote cristiano de Alejandría, probablemente de origen libio y mucha influencia judía, a cuyas doctrinas le dieron el nombre de arrianismo. Arrio nació tal vez por el 256 después de Cristo. Y su doctrina negaba la divinidad de Jesucristo, pues Dios Padre existía antes que él, le había creado de la nada. Y Arrio elaboró su doctrina a partir de la de Pablo de Samosata, que era obispo de Antioquía. Antioquía es esa región del Mediterráneo que está en la actual Turquía. En aquellos momentos, la cuestión principal que dividía a los cristianos era esa, la denominada controversia arriana, es decir, ese debate sobre la naturaleza divina de Jesús. Un sector de los cristianos era liderado por el obispo de Alejandría, Alejandro se llamaba, y su discípulo sucesor, Anastasio. Ellos defendían que Jesús tenía una doble naturaleza, humana y divina, y por tanto Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre. En cambio, el otro sector, liderado por el presbítero Arrio y por el obispo Eusebio de Nicomedia, afirmaba que Cristo había sido la primera creación de Dios antes del inicio de los tiempos, pero que, habiendo sido creado, no era Dios mismo. Constantino I, que era el emperador romano de turno, se encargó de dar el marco físico y político al concilio, con el fin de evitar que los disensos dogmáticos, esas herejías, pudiesen desembocar en un hecho de fractura política del imperio. Realmente era lo que le interesaba. Esas doctrinas de Arrio tenían tanta fuerza que el aumento de sus seguidores llevó al emperador Constantino a convocar el concilio ecuménico de Nicea en el año 235, bajo la influencia de San Anastasio, que era un nuevo patriarca en Alejandría. Proclamó el dogma católico de la consustancialidad del Padre y del Hijo en un único Dios. Los arrianos no creen en la doctrina tradicional de la Trinidad, que sostiene que Jesús, Dios y el Espíritu Santo son un único ser. Y esa creencia la toman basados en el versículo 28 del capítulo 14 del Evangelio de Juan, donde dice, abro comillas, «Oyeron que les dije que me voy y volveré a visitarlos. Si me amaran, se alegrarían de que vaya al Padre, porque el Padre
es más que yo. Y también los arrianos toman un versículo de Proverbios 8:22, que dice: el Señor me creó al comienzo de su obra. Estas controversias acerca del arrianismo a finales del siglo III continuó a lo largo de buena parte del siglo IV. Incumbió a muchos miembros de la iglesia, a simples creyentes, a sacerdotes, monjes, obispos, emperadores, incluso a los mismos miembros de la familia imperial romana. Incluso los emperadores romanos, Constancio II y Valente, se convirtieron en arrianos o semiarrianos, que también. Pero también se hicieron arrianos los godos, esos grupos pertenecientes a los pueblos germánicos orientales que los romanos llamaban los bárbaros, lo que hoy es el sur de Suecia, y que al expandirse por la media Europa amenazaron el poder del Imperio Romano en esa época. También los vándalos, esos pueblos germánicos de la Europa central, en lo que es actualmente Alemania, Polonia. Interesante de los vándalos que esa palabra parece tener un doble significado. Quería decir los que cambian y los hábiles. Y otro pueblo también influenciado por las doctrinas arrianas fueron los lombardos, también originarios del norte de Europa, que se asentaron en el valle del Danubio. La profunda controversia en el seno de la iglesia durante ese periodo no podría haberse materializado sin la significativa influencia histórica de las doctrinas arrianas. Más de 300 obispos acudieron a ese primer concilio de Nicea y firmaron el credo de Nicea, pero esa mayoría se debió, al menos en parte, a la pena de exilio o pena de muerte para aquellos que se rehusaran firmar el credo de Nicea, impuesto por Constantino. Ese primer concilio ecuménico se celebró en el año 325, del 20 de mayo al 25 de julio, en esa ciudad de Asia Menor, en el territorio actual de Turquía, y de la que recibe el nombre por lo que es conocido, el Concilio de Nicea I, convocado por el emperador romano Constantino I el Grande, por consejo del obispo Osio de Córdoba. El emperador Constantino I acababa de imponer su dominio sobre la totalidad del Imperio Romano después de haber vencido a Megencio. Previamente, Constantino ya había dado muestras de sus simpatías por el cristianismo al dictar el Edicto de Milán en el año 313, en que daba a los cristianos libertad para reunirse y practicar su culto sin miedo a sufrir persecuciones. No hay que olvidar que los cristianos habían sido perseguidos desde la época de Nerón. Constantino, como tal, era un pagano, pero tenía el control absoluto de todo el gran imperio, que era variado en sus múltiples tendencias filosóficas, religiosas y místicas. No obstante, el emperador era consciente de esas numerosas divisiones que existían en el seno del cristianismo, por lo que siguió la recomendación de un sínodo dirigido por Osio de Córdoba ese mismo año, y decidió convocar al concilio ecuménico en Nicea, donde era su palacio imperial de verano. El propósito, era establecer la paz religiosa y construir la unidad de la iglesia cristiana para agrupar a todas las mentes en un solo contexto y poder ser más fácil su dominación. Recordemos que la figura del emperador de Roma era considerada la manifestación del dios Sol. En consecuencia, todo lo que se hacía era en función del dios Sol, en representación de su persona presente, en este caso Constantino I. Dentro de las tantas cosas que se aprobaron en el concilio de Nicea, se determinaron los 4 evangelios canónicos y todos los demás quedaron por fuera del canon oficial. Esos se conocen hoy día como apócrifos. Se dice que había más de 300 evangelios, de los cuales solo 4
fueron aceptados. Pero también se adoptó el aniversario del día del nacimiento del dios Sol, el 25 de diciembre, como día para el natalicio de Jesús. También se hizo el símbolo, ese emblema del dios Sol, la cruz de luz, como el símbolo del cristianismo. Se incorporaron todas esas celebraciones del dios Sol al cristianismo. Se aceptó el concepto de la Trinidad y muchas otras. Dentro de todo lo que se logró aceptar y firmar, surgió el Credo de Nicea, el cual me permito leer. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Cierro comillas. Posteriormente, en el año 382, esos finales del siglo IV, Jerónimo de Estridón tradujo la Biblia del griego al latín, la llamada Vulgata. Obviamente esta se había traducido anteriormente del Tanakh hebreo al griego. Esa fue la famosa Septuaginta. Pero lo más importante es que la versión de Jerónimo, la Vulgata, allí se reconfirmó lo dictado en Nicea, o sea, ya incluía solo los 4 evangelios aceptados. Antes no había un compendio de esa forma. Y la controversia siguió, tanto así que posteriormente el Papa Honorio I, que fue el Papa número 70 de la Iglesia Católica, y su pontificado se prolongó hasta 625, hasta su muerte, en sus escritos ya acogía el principio de la mente única dentro de la doctrina de la Trinidad. Decía que si Dios tenía 2 mentes independientes, el resultado sería el caos, y fortalecía la creencia en un Dios único. Es de notar que para esa época es la misma época en que surge el profeta Mohammed, la paz y la bendición sea con él. Ya en el 451, en el Concilio de Calcedonia, se había establecido que la naturaleza de Cristo era indivisible. Surge así el monotelismo, que es una doctrina expuesta por el patriarca de Constantinopla al Papa Honorio, el cual en el 634 declaró que la doctrina de la voluntad única no podía calificarse como herética. El Papa fallece en octubre del año 638 y en ese mismo año el emperador Heraclio aceptó la idea del Papa Honorio y dictó la orden que todos sus súbditos tenían que formular una profesión de fe confirmando la voluntad única de Jesús. Pero 42 años después, en el Sexto Concilio Ecuménico, celebrado entre los años 680 y 681 en Constantinopla, condenó el monotelismo y en la condena se incluyó el nombre de Honorio I. La condena fue confirmada en los 2 siguientes concilios ecuménicos celebrados en Nicea y Constantinopla. El Papa Honorio fue anatemizado, teniendo en cuenta que, comillas,
no había extinguido las enseñanzas heréticas, siendo negligente, permitiendo que las enseñanzas inmaculadas fueran mancilladas. Cierro comillas. El poderío de la Iglesia se fortaleció de mano de los emperadores y durante 8 siglos que siguieron al Concilio de Nicea, cambió su centro principal de Jerusalén a Roma. Obviamente, el hecho de mostrar cualquier tipo de oposición a la Iglesia, a sus preceptos, era peligroso, más cuando contaban con el apoyo del ejército imperial. Por ello, más de 1 millón de personas fueron inmoladas por no dar apoyo. Incluso cualquier vestigio de idea de la unicidad de Dios era considerada herejía. Paralelo a ello, el mundo islámico se extendía por las periferias del imperio. Sus seguidores iban expandiéndose por el norte de África, pero en el norte de África habían unos cristianos que seguían pensando y teniendo como referente el pensamiento de Arrio. Esas personas del norte de África aceptaron fácilmente el mensaje del Islam, porque era un mensaje parecido inicialmente al propuesto por el maestro de Galilea, ese que hablaba de un solo Dios verdadero. Es probable que ese haya sido un factor determinante para que esos pueblos se hayan adherido al Islam. O quizá la similitud de las doctrinas de Arrio, porque tanto el Islam como el pensamiento de Arrio, las dos creían en un solo Dios. Las dos aceptaban a Jesús como un profeta humano. Las dos creían en la Virgen María, en la Inmaculada Concepción de Jesús. Ambas aceptan el Espíritu Santo y ambas rechazan la divinidad que había sido atribuida a Jesús. Es probable que por esa razón se desvió el odio hacia los arrianos hacia los musulmanes. Y posiblemente las cruzadas entonces dejan de ser un fenómeno aislado, porque podía ser en extensión una masacre inicialmente contra los arrianos, ahora en persona de los musulmanes. La Inquisición fue creada para investigar las más leves desviaciones de la doctrina de la Iglesia. El surgimiento posteriormente de la Reforma Protestante también llegó a ser muy poderosa. La doctrina de la Trinidad fue acogida ampliamente y llegó a consolidarse aún más incluso. Pese a que entre los católicos y los protestantes se produjo una guerra que se llamó la Guerra de los 30 años, todo por reforzar el poder. Nada que ver con el mensaje del Maestro de Nazaret. Y después con la llegada de los españoles a las costas americanas en 1492, de la mano y con el auspicio de los reyes católicos, la religión comenzó su avance por el suelo americano al compás de la conquista. La información que nos llegó con ellos ya había pasado por muchos filtros. Incluso en ese mismo momento histórico se estaba produciendo en España la expulsión de los judíos de España, ordenada para el 31 de marzo de 1942 por los Reyes Católicos mediante el Edicto de Granada. Eso fue creado para perseguir a los judeoconversos que seguían practicando su antigua fe. Hoy día, aún persisten religiones monoteístas que dicen creer en un solo y único Dios. El judaísmo, el islamismo, el zoroastrismo, incluso dentro del mismo pensamiento cristiano, Arrio vive aún en los testigos de Jehová, marginados entre otras cosas. Es posible que parte de esa historia, de la historia de las creencias, nunca se exponga en los altares o en los públicos. Obviamente porque es una parte oscura de lo que significó el desarrollo de la creencia. Pero mi punto es que mucha de la información que hoy damos por sentado ha transmigrado desde sus formas iniciales, pasando incluso por largos baños de sangre y hoy aceptados como parte de un plan divino. Afortunadamente, es como disfrutar la resultante de todo ese proceso, porque afortunadamente nos ha correspondido vivir en esta época. Al final, nada es coincidencia.
y somos la sumatoria de todo lo vivido, porque al final todo es la unidad de lo diverso. Amigos, eso es todo por hoy. Hasta una próxima ocasión. Gracias por escucharme. Si quieres, puedes seguirme en mi página de Facebook, YouTube, SoundCloud y en mi blog Yoga y Pensamiento Cósmico. Los enlaces estarán en la descripción. Decidan ser felices.